Buenos días nuevamente. Mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez. Yo soy docente del Departamento de Tecnologías del Conocimiento. Bienvenidos a la conferencia Perspectivas y Avances de 5G en América Latina y el Caribe. Nos acompañan los invitados José Otero, vicepresidente de la empresa 5G Américas para América Latina y el Caribe, y Lorena Rivera, consultora para 5G Américas. Por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para el buen desarrollo de la conferencia. Muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias a ti y a la Universidad Militar Nueva Granada por este importante espacio. A continuación, bueno, le doy la bienvenida a nuestro vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, José Otero, quien hoy, como dijo Juan Camilo, dará la conferencia 5G, Perspectivas y Avances de esta tecnología en la región. Les cuento antes que el señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de telecomunicaciones y ha sido consultado sobre temas de política pública y tecnologías inalámbricas por la Casa Blanca, el Banco Mundial y más de 30 instituciones gubernamentales en diferentes países de la región. Cuenta además con estudios e instituciones académicas en la Universidad de Boston y en la Universidad de Cambridge. Actualmente y en paralelo a su rol como vicepresidente de 5G Américas, José se desempeña como instructor adjunto de la Universidad de Nueva York. Entonces, gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. José, buenos días y adelante. Sí, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por participar en esta mañana, regalarme un poquito de su tiempo para compartir un tema sumamente neurálgico para el desarrollo de todos los países de la región, especialmente en Colombia. Y obviamente quiero dar las gracias a 2 personas, a Juan Camilo y también a Edgar Larrota, quienes son los que coordinaron toda esta logística para yo estar aquí el día de hoy. Sin más, voy a comenzar a compartir la presentación. Se está viendo sin ningún problema, ¿verdad? Sí, se está viendo sin problema. Bueno, siempre me gusta decir que esto es un diálogo. Esto es, siempre lo que yo estoy presentando son aristas de lo que está sucediendo en torno a un tema específico del mercado, porque estamos en continua evolución y aquí solamente estamos dando un pantallazo bastante limitado de todas las oportunidades o todo el impacto que está teniendo la 5ª generación en América Latina. Si alguien no está de acuerdo, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, háganlo. No necesitan esperar al final de la presentación si quieren, bastante flexible. Y si no quieren hacer la pregunta ahora, al final van a tener mis datos y me van a poder contactar de forma directa. Este es 5G América, estas son las empresas que representamos. No nos metemos en cuestiones de dinámicas de mercado, no nos metemos en temas de tarifas, nos centramos más en temas de desarrollo y en temas de tecnología. Y operamos en consenso. Nos diferenciamos de otras organizaciones en que tenemos todo tipo de empresas, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, que componen lo que viene siendo este ecosistema que son las telecomunicaciones. Ahora, comencemos. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe cuando estamos hablando de mercado móvil? Digamos, esas líneas celulares que históricamente son las que todo el mundo conoce y las que han estado impulsando todo lo que viene siendo el acceso a las redes de telecomunicaciones para gran parte de la población de América Latina. Me imagino que la gran mayoría de ustedes no se acuerda de antes de 1994, cuando lanzan los operadores móviles en Colombia. En ese momento en forma regional, porque se partía el país en 3 lugares, adquirir una línea de teléfono era bastante difícil y bastante costosa. Entonces, así había una gran separación en lo que podían acceder en términos de comunicarse los estratos 5 o 6 del país en comparación con los 1, 2 y 3. Entonces, había una clara identificación de lo que vienen siendo los servicios de telecomunicaciones de todo tipo, en esta época mayormente de forma incipiente el Internet, mayormente en entidades académicas, pero también lo que vienen siendo los servicios móviles.
todo esto cambia cuando en el 1995 un operador en Portugal decide, mira, vamos a crear un nuevo modelo de negocio, que es el prepago, que todo el mundo conoce, y el prepago es lo que dinamiza no tan solo en Colombia, sino en todo el mundo, todo lo que viene siendo la accesibilidad a las telecomunicaciones. Derrumba las grandes barreras de entrada que había y empieza a justificar los modelos de negocio con un retorno de inversión que se vuelve viable. ¿Por qué? Porque estás llegando a una gran masa. Sí, lo que estás cobrando de cada persona en comparativa con los planes anteriores, que eran totalmente por contrato, es mucho menor, pero, digamos, toda esa masa agregada justificaba todos estos nuevos despliegues. Obviamente, cuando entra un tercer operador a principios de siglo en Colombia, todo se dinamiza aún más. Y teníamos crecimientos mensuales de 2 dígitos. Todo esto ha cambiado. Como pueden ver de esta consultora británica, el pantallazo en América Latina y el Caribe es bastante claro. Tenemos unos niveles de penetración, o sea, la cantidad de líneas móviles en relación a la población que está en condiciones de sobresaturación. Tenemos más líneas móviles que personas. En otras palabras, esto se traduce que cada persona que puede pagar una línea móvil, un teléfono celular y hacerles las recargas, porque en Colombia no tenemos contratos, lo puede hacer. O sea, que es una gran diferenciación a decir que todas las personas tienen servicio móvil. No, no, la penetración es donde tú tienes cobertura, usualmente como los precios han bajado tanto y los dispositivos han bajado tanto de precio, aquel que quiera tener un dispositivo ya lo tiene. ¿Qué sucede? Esto tiene un impacto directo en el mercado. Bueno, qué bien, estamos todos conectados, pero cuando estamos hablando de una perspectiva de los operadores, los grandes crecimientos que tenían en nuevos clientes ya ha mermado. Ahora, todo el gran movimiento que se está dando es pasar de las antiguas generaciones móviles, como la segunda generación, a la tercera, la cuarta y la quinta generación, que comienza a llegar a América Latina en el 2019. La buena noticia es que ya vamos a tener en pocos años más del 90% de la población en casi todos los de América Latina, bueno, de las líneas en América Latina, con accesos que permiten conexiones de más de 20 megabits por segundo. La mala noticia es que esto no va a estar disponible a todas las zonas donde tenemos cobertura móvil. Digamos. Y esto, veamos lo que estaba viendo a nivel latinoamericano, vamos a verlo a nivel colombiano. Aquí esta es otra consultora, también con presencia en Boston y en Londres. Nos vemos las tasas de crecimiento estáticas en Colombia. Digamos, el movimiento no es ya adquirir nuevos clientes. Este crecimiento va a estar directamente relacionado con el crecimiento demográfico. Acá está. Aquí lo que vamos a estar teniendo es un cambio en nuevas tecnologías, ¿sí? Para que tengamos una idea cómo se está dando esta migración de segunda, tercera generación a cuarta y quinta, tengamos en consideración que cuando estamos hablando de tecnologías inalámbricas que pueden ser usadas para servicio móvil o las llamadas IMT, tienen un periodo de vida más o menos de unos 20 años. O sea que en cualquier momento vamos a tener un operador con al menos 3 redes distintas. Digamos, la más antigua, que es la que está prácticamente en desuso, que en estos momentos en Colombia sería para algunos la segunda generación o la tercera generación. Aquella que ya lleva alrededor de unos 10 años en promedio, que viene siendo la cuarta generación, que es la que se encuentra ahora en expansión geográfica bastante rápida y que cuenta con la diversidad de un ecosistema de dispositivos que le permiten a las personas adquirir teléfonos mucho más baratos y con una gran variedad. Aparte de que tienes un ecosistema con muchísimas generaciones de teléfonos que hace que el de segunda mano, el prefabricado, sea bastante barato. Aquí me gustaría acotar que Colombia, contrario a otros mercados de América Latina y el Caribe, no cuenta con contratos por una regulación que se pasa hace casi 10 años. Entonces, la dinámica es un poquito distinta
donde los operadores realmente no te están subsidiando teléfonos de alta gama, como se estaba dando antes de la aprobación de esta ley, pero por otro lado han entrado muchos teléfonos de gama media, gama baja al mercado colombiano. ¿Qué implica todo esto? Por un lado, tenemos una mayor oferta de teléfonos baratos, pero por otro lado tenemos un delay, un retraso en ese recambio de teléfono para tecnologías superiores en comparación. Digamos, en Colombia, en promedio las personas están cambiando su celular ya luego de 24 meses y esto se está yendo gracias al impacto de la pandemia hasta 36 meses. Cada vez que nos tardamos más en cambiar los dispositivos móviles, nos tardamos más en adoptar nuevas tecnologías. Esto es algo que es bastante importante recordar. No es solamente tener una red de una tecnología, necesitamos los teléfonos que nos van a conectar a esa red, esos dispositivos que nos van a conectar a esa red. Sino el mejor ejemplo de cómo tener una cobertura sin dispositivo no te impacta realmente. El mejor ejemplo para servicios móviles lo tenemos muy cerca de Colombia, en Venezuela, donde hace más de 5 años tenemos más del 80% de la población con cobertura de LTE o 4G, pero la escasez en la oferta de nuevos dispositivos en un mercado que necesita entre 12 y 14 millones de teléfonos nuevos que se vendan cada año y tienes una oferta de 3 a 4 millones, la adopción de esta nueva tecnología ha sido un letargo total donde todavía tenemos personas utilizando para conectarse en este mercado dispositivos que han sido prácticamente considerados prácticamente obsoletos en otros mercados. Y bueno, cuando estamos hablando de telecomunicaciones, siempre me gusta indicar que no estamos en una isla, no estamos en un cuarto cerrado, estamos en un ecosistema interdependiente donde existen distintas plataformas de conectividad y toda esta tecnología recibe impactos, por un lado, por el lado comercial, del que yo no voy a hablar, y también por otro, del lado de la política pública y la regulación. Acá, si nosotros claramente vemos la lámina, entendemos que hay una parte completamente alámbrica, que viene siendo ese par de cobre, viene siendo esa fibra óptica, en edificios fibra óptica de plástico, pero también tenemos las conexiones satelitales. También tenemos los sistemas inalámbricos para servicios móviles y los de microondas, que usualmente son conexiones de punto a punto que se utilizan para dar mayormente servicios de bajo, aunque nuevamente estamos viendo un incremento a nivel regional y global de utilizar alguna de estas frecuencias para dar una oferta de servicios inalámbricos de banda ancha fija. La posición de nosotros y la posición que siempre recomendamos es que se haga uso costo eficiente de la tecnología. Si vamos a dar cobertura, vamos a expandir esa cobertura, vamos a llegar a personas que anteriormente no teníamos ningún tipo de tecnología a su alcance, se tiene que ver cuál es el modelo de negocio para ver en qué tipo de combinación de todas estas tecnologías se va a dar. Si estamos hablando, bueno, en una zona urbana donde quiero que tenga 5G porque hay un sector empresarial que puede pagar la tecnología, obviamente vamos a necesitar fibra óptica. 5G va a impulsar el crecimiento de la fibra óptica y sin fibra óptica nunca vamos a obtener los desempeños que nos promete las características técnicas de 5G. ¿Por qué? Porque si tienes una radio base que le está prometiendo 500, 600 megabits por segundo, 1 giga por segundo de conectividad a cada uno de esos usuarios, necesita una infraestructura que tenga la capacidad de soportar todo ese tráfico, aparte de otras cosas como espectro radioeléctrico, etcétera. Pero por eso la fibra óptica se vuelve la plataforma complementaria más atractiva. Ya cuando estamos en zonas suburbanas, cuando estamos yendo a zonas rurales, ya tecnologías de microondas o, en el último de los casos, debido a sus costos, las conexiones satelitales. Ahora, toda esa es la parte técnica, me imagino que le estoy repitiendo lo que han visto en sus libros de texto en la universidad, pero
Es importante saber que cada una de estas tecnologías tiene ventajas, tiene desventajas, pero cada una va a ser impulsada o frenada según los marcos regulatorios que tengamos en el mercado. Y cuando estamos hablando de marcos regulatorios, estamos hablando de cuáles son las leyes a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Digamos, en uno de los grandes temas que ha impactado a Colombia, que ha sido muchísimo más ágil a través de la CRC en reaccionar a esta situación que otros mercados de la región, es la potestad que tienen todos los municipios para decir quién está autorizado y quién no está autorizado en desplegar nueva infraestructura. Y esto es a través de todos los verticales de la economía. El municipio es quien entrega los permisos. Y esto, si estás en un mercado donde quienes tengan memoria, no sé, pueden remontarse a 10, 15 años, donde uno iba, por ejemplo, a Cúcuta, trataba de mandar un mensaje de texto y rebotaba. Entonces quedan los grandes tiempos donde se estaba quejando muchísimo la gente de toda la parte del mal servicio. Sin embargo, había muchos lugares, y en su momento los presentaron los distintos operadores de mercado, donde llevaban 5 o 6 años solicitando la autorización de poner infraestructura, pero eran denegadas, no porque necesariamente no le querían dar infraestructura, pero digamos muchas veces estaban superados en términos de personal, en términos de recursos para atender, digamos. Convengamos que de los más de 1.100 municipios en Colombia, hay municipios donde la misma persona es experta en telecomunicaciones, en energía, en agricultura, es carpintero, ingeniero, etcétera. Entonces no existen los recursos, se hace un esquema donde se le permite a los municipios pedir ayuda al gobierno central para agilizar todo el proceso, pero aún con todas estas medidas sigue siendo un problema. Y a nivel nacional, bueno, cuando se hacen las leyes a niveles nacionales te va a impactar. Por ejemplo, Colombia tuvo 2 licitaciones para entregar espectro e impulsar la ampliación de servicios de 4G. Entonces, en estos 2 ejercicios, uno que se hace el 30 de junio de 2013 y el segundo se hace en diciembre, me parece el 6 o el 9 de diciembre, no tengo la fecha bien, de 2019, lo que se busca era, una vez se entrega el insumo esencial, que es el espectro radioeléctrico, también se le pone metas, o más que metas, se le pone condiciones de cobertura a los distintos operadores para llevar el servicio a cabeceras municipales, a zonas donde tienes población capaz que una densidad poblacional bastante baja o un ingreso mensual bastante bajo. Digamos, estamos hablando de una economía informal bastante fuerte en Colombia, estamos hablando de gente que muchas veces no se gana ni un salario mínimo a nivel mensual, pero llevar esa conectividad a estas áreas. Por eso digo, impacta la regulación nacional. Y la regulación internacional también te impacta porque están buscando una armonización, por ejemplo, bastante claro en términos de qué frecuencias de espectros radioeléctricos vas a estar utilizando, porque si utilizas la misma que están utilizando tu región Américas, que es la región 2, te estás garantizando economías de escala. ¿Qué significa economía de escala? Bueno, para la persona del día a día, la persona de la calle, significa más teléfonos, más infraestructura a menor precio. Y cuando estamos hablando de lo que viene siendo 5G, estamos hablando de un cambio paradigmático completamente, digamos, en varias facetas. La primera es que usualmente en América Latina la tecnología inalámbrica móvil, la nueva generación para servicios móviles, se tardaba mucho. En América Latina, la tercera generación en su fase de UMTS se tardó 5 años en llegar. Pero estoy hablando de que tardó 5 años en llegar a Chile. A Colombia tardó más. La cuarta generación para servicio móvil se tardó 2 años después de su primer lanzamiento global. Aclaro. Se tardó 2 años en llegar a América Latina, donde te llega a Uruguay, te llega a Puerto Rico, pero a Colombia se tardó muchísimo más. Y la quinta generación se tardó 1 mes. Tuvimos en América Latina el tercer país del mundo donde se está lanzando esta tecnología, pero la lanza fijo, no la lanza móvil, digamos. Entonces la tecnología
está llegando muchísimo más rápido. ¿Y cuáles son las razones de esta aceleración? Primero, las razones de esta aceleración, si ustedes ven el gráfico, van a ver que las primeras 4 generaciones le están ofreciendo unos beneficios bastante claros a las personas. Digamos, imagino que ninguno de ustedes tuvo el ladrillo de la primera generación. Algunos ni siquiera se van a acordar de los Nokia Flecha, como le dicen. Y todos están más con tercera, cuarta generación. Pero como pueden ver, cada uno de estos celulares le está ofreciendo un beneficio clarísimo al usuario. Cuando estamos hablando de quinta generación, más allá de mayor velocidad para el usuario, a corto plazo no te va a dar una gran ventaja. O sea, cuando vemos qué es lo que te está presentando, el 5G, estamos hablando de Internet de las cosas. Esta es la primera tecnología móvil donde dice, bueno, mi foco es conectar la mayor cantidad de dispositivos por kilómetro cuadrado para ser el habilitador inicial desde una plataforma inalámbrica para todo eso que llaman Internet de las cosas. Internet de las cosas definido como esos aparatos donde no tienes interferencia humana, que aparte de estar conectados, están emitiendo, según UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el brazo de telecomunicaciones de las Naciones Unidas, están transmitiendo información que luego es analizada. IoT va casada con analítica y va casada con computación en la nube. Ok, todo lo que se hace en IoT ya que está creando oportunidades de empleo, oportunidades de inversión en analítica y computación en la nube en los mercados donde se lanza. Para ahí apunta IoT. Por eso es que el IoT, que se puede llamar de muchísimas formas como ciudad inteligente, edificios inteligentes, economía 4.0, o lo podemos llamar transformación digital. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de utilizar la tecnología para digitalizar los sectores productivos de la economía, para hacerlos más eficientes, o digitalizar todo el entorno del ser humano, pero eso todavía va a tomar mucho tiempo porque, digamos, las neveras conectadas y todo eso cuesta bastante dinero, pero esa es la idea, digitalizarlo. No va a pasar de un día hacia otro. Esta es la plataforma inicial, esta es la fase embriónica que te va a comenzar a permitir toda esa evolución. Por eso es que cuando estamos hablando de 5G, a corto plazo, realmente está apuntando al sector empresarial, está apuntando al sector de negocio y está ofreciéndote servicios que otros verticales de la economía podrían utilizar, digamos, beneficios en salud, beneficios en educación, en energía, etc. Teniendo esto de contexto, que realmente el 5G no está hablando por las personas, convengamos que una gran cobertura de 5G para darle a toda la población no va a pasar a corto plazo. No va a pasar a corto plazo, primero porque la evolución de las tecnologías no se da así. Yo le había dicho que una tecnología tiene un periodo de vida como de 20 años, más o menos. Eso indica que en sus inicios su adopción es bastante limitada. Según una consultora, otra consultora global, esta vez se llama de Counterpoint Research, tardamos entre 4 a 6 años en comenzar esa masificación. O sea, tardamos de 4 a 6 años en que los dispositivos, los teléfonos celulares sean lo suficientemente baratos para empezar a tener un crecimiento, una adopción rápida de esta tecnología, y eso puede estar tardando de 4, 5, 6 años. Si vemos el caso de la cuarta generación en Colombia, estamos viendo que es un proceso de más de 7 años para poder superar y penetrar las barreras, superar las barreras y penetrar de forma ágil en el uso día a día de los usuarios, digamos. Necesitamos a nivel usuario, a nivel consumidor, que los teléfonos sean más baratos de $125 para comenzar esta masificación, digamos. De 75 a $125. Necesitamos que los teléfonos bajen de ese precio para poder agilizar su adopción
rápida. Esto no va a pasar de 4 a 6 años, digamos. Estamos hablando de que necesitamos que los teléfonos bajen a precios de 250 a 450.000 pesos colombianos para que la gente los pueda adoptar. Por eso se tarda 4 a 6 años. Ahora, cuando estamos hablando de quinta generación, tenemos dos sucesos que hacen que estos 4 a 6 años se puedan demorar muchísimo más. El primero precede al segundo, que viene siendo una batalla político-económica a nivel mundial que crea una escasez de chips, lo que hace que frena muchas empresas que fabricaban teléfonos inteligentes porque no habían chips, simplemente no habían. Y el segundo, como ustedes pueden haber adivinado, viene siendo la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque impacta inicialmente aquellas zonas donde emanaban más del 60-70% de los teléfonos inteligentes del mundo. Digamos, están cerrados por cuarentena, no se van a producir. Entonces, digamos que con el COVID tenemos un año, año y medio perdido en términos de la adopción de la tecnología, o sea, va a ser muchísimo más tarde lo que va a pasar. Y esto también aplica a todos esos dispositivos que deberían utilizarse para agilizar o para mejorar la eficiencia de otros sectores de la economía. Y por eso, cuando estamos hablando de 5G y estamos hablando de realidad aumentada, una experiencia mejor con el móvil y realidad virtual. Eso es lo que le va eventualmente a ofrecer la 5G a los usuarios. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad, pero también tiene una menor latencia. O sea, el tiempo que se tarda la señal de ir de la antena al celular y del celular a la antena, etcétera. Convengamos que si se lanzan mañana todos estos tres servicios en Colombia de realidad virtual, realidad aumentada, todos estos planes, más del 90% de las personas no lo van a poder pagar. O sea, tiene que haber un periodo de adecuación, un periodo de que bajen una masificación de los servicios para que puedan ser masificados y empezar a gozar de esos beneficios, digamos. Aún muchas de estas características a nivel usuario estamos en promesa. Luego lo de comunicaciones masivas de máquina, eso ya lo expliqué. Y otro, la de la baja latencia, que van desde carros inteligentes, que para América Latina va a tardar muchísimo, todos los carros autónomos, que no significa que sean carros, que no es lo mismo de carros inteligentes. Autónomos están dentro de carros inteligentes, pero no todos los carros inteligentes van a ser autónomos. Procesos médicos y también todo lo que viene siendo robótica en esos sectores industriales. Pero, ¿cómo estamos en América Latina y el Caribe? Como les dije, estamos lanzando la tecnología, usualmente como islas, servicio fijo, inalámbrico, para a nivel usuario dar velocidades muy similares a fibra óptica a un costo mucho menor, o sea, un costo eficiente. Y la dificultad es qué infraestructura tenemos presente en el mercado para poder desarrollar de 5G. Digamos, imaginen que ustedes contratan un servicio de 80 megabits por segundo a su proveedor local, pero tienen un módem en su casa de Wi-Fi que a duras penas puede emitir 10 megabits por segundo. Estás perdiendo toda esa capacidad extra que contrataste porque el módem al final, el equipo que tiene en tu casa, no va acorde con la tecnología que has contratado. Lo mismo va a pasar con 5G. O sea, si no tenemos una infraestructura preparada para recibir ese 5G, no vamos a poder tener ese desempeño. Fibra óptica va completamente ligada, pero también se necesita espectro radioeléctrico que permita el desarrollo de esta nueva tecnología. Y contrario a las otras generaciones anteriores, estamos hablando de que bandas medias, bajas y altas. Y luego, por el otro lado, por la parte más interesante, sí hay por primera vez un interés a nivel gobierno en América Latina y el Caribe de impulsar 5G. ¿Por qué? Porque ahora se está incluyendo en los planes de desarrollo económico de cada uno de los países porque se entiende y se reconoce el impacto que va a tener la digitalización en todo lo que viene siendo la economía del país. Esto va a tener implicaciones en el crecimiento económico del país, en la diversificación, pero también a nivel internacional al momento en que estás compitiendo en
con otros países en distintos renglones. En otras palabras, nuevamente vemos que todas las características endógenas del mercado van a estar impactadas de forma exógena para impulsar el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y ya no se está visualizando simplemente de dar cobertura a las personas, sino que se está integrando de forma clara en los planes de desarrollo industrial. Digamos, vemos en Brasil y tenemos un capítulo bastante claro de cómo vamos a utilizar el Internet de las cosas en los distintos sectores de la economía. Perú tiene publicado en la página del Ministerio de Transporte y Comunicaciones un estudio donde a nivel provincial, a nivel prácticamente municipal, te dicen cómo vamos a estar utilizando estas nuevas tecnologías para promover desarrollo. Entonces, sí se está dando esta internalización por parte de las personas que están tomando decisiones de política pública o regulación. Y obviamente Colombia ha estado lanzando un portal para tratar de comenzar esa educación acerca de los beneficios de la quinta generación en el mercado para que la gente pueda ir a visitar y conversarse. Obviamente, sé que muchos me lo van a decir, no es lo mismo que lo coloques en una página web que proactivamente se esté dando este tipo de capacitación y no se le abre solamente a los que ya están convencidos, sino que se trate de concientizar y se trate de educar a aquellas personas que tienen poder decisional que tal vez no tienen una preparación adecuada en todos los temas técnicos porque ningún político conoce de todo. Y así estamos en América Latina y el Caribe en estos momentos con lo que viene siendo 5G. Aclaro, Argentina, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Colombia y Perú, estos son redes inalámbricas fijas. Todas son bastante acotadas, bastante pequeñas, algunas pocas cuadras, pero estos son los mercados que han lanzado el 5G. Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, junto con Brasil, sí ofrecen servicio móvil de 5G. Y nuevamente, para que se vea la justificación de cuando estamos hablando de 5G, lo más importante realmente de esta tecnología no es la gran velocidad de transmisión. Si nosotros vemos utilizando agregación de portadoras, hacemos canales de hasta 100 MHz, que es para utilizar y potenciar los servicios de 4G, vamos a tener velocidades de 300, 400, superando los 800 megabits por segundo, mucho más de lo que estamos teniendo a nivel comercial en estos momentos con 5G. Sin embargo, 5G es una cuestión de costo, te abarata por ser muchísimo más eficiente los costos de estar transmitiendo 1 gigabit. Y aquí esto no lo digo yo, aquí lo dice nuevamente otra consultora. Eso es lo que estamos viendo. Por eso, y no es solamente de 5G cada vez que estamos hablando de una nueva generación, uno de los grandes atributos es, aparte de velocidad, aparte de menor latencia, es que se hace más eficiente utilizando los insumos que tienen para poder ofrecer servicios muchísimo más baratos. Y esto de por sí muchas veces se traduce en menores costos al ofrecer los servicios a los usuarios, manteniendo los mismos márgenes de ganancia. A nivel claro, cuando hablamos de las verticales de 5G, hablamos de las oportunidades de 5G. ¿Cuáles son? Ya dije robótica, ya dije computación en la nube, ya dije servicios de analítica. Nuevamente queda bastante claro que son servicios para consumirse a gran escala por un sector empresarial. Computación en la nube, también, computación en el borde de la red. La seguridad que te puede permitir blockchain, ya sea para criptomonedas, la creación de criptomonedas o para cualquier otro tipo de transacción donde necesites la seguridad. También es algo que se está dando, digamos. Tenemos en el Caribe varios países que finalmente tienen una criptomoneda en común donde puedes hacer transacciones internacionales entre ellos. Es el famoso Internet de las cosas, realidad extrema, autos autónomos, realidad, inteligencia artificial. Todo eso es lo que estamos viendo y como pueden ver, todos son mayormente aplicaciones para un sector empresarial.
no se confundan que viene una nueva generación e inmediatamente tenemos que lanzarla para que todo el mundo pueda conectarse. Primero no va a pasar porque la gente no tiene, tiene 2, 3 millones de pesos para comprar un celular. Eso es clarísimo. Vamos, nadie se va a gastar, bueno, hay un porcentaje de la población que se va a gastar, qué sé yo, de 4 a 5 salarios mínimos para comprarse un celular. Está muy bien, pero la gran mayoría no lo va a hacer. Y luego es, si tienes el celular, ¿de qué te sirve si no vas a estar utilizando el servicio o porque puede ser muy caro o simplemente porque no tienes la cobertura? Esos son temas que hay que ver. Un servicio que se está utilizando ya de manera comercial en muchísimos mercados, mencioné Uruguay, lo tienen en Bogotá también, por uno de los operadores de ese mercado, es inalámbrico fijo. Y no solamente para mercados emergentes, economías latinoamericanas, si estamos viendo cuáles son los operadores que están viendo el 5G como una alternativa para expandir su mercado potencial, porque les sale muchísimo más barato ofrecer conexiones fijas por 5G que tirarle fibra a cada uno de los hogares. Pues tenemos Noruega, tenemos Suiza, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, tenemos Alemania. O sea, no es un modelo económico que se esté dando en países que están atrasados porque no tienen fibra óptica, sino hay otros países eh, históricamente categorizados como más avanzados que están viendo esta posibilidad en el 5G. Algo que en América Latina viene pasando desde la tercera generación, la cuarta generación, con lanzamientos en Brasil, con lanzamientos en Argentina, de una oferta convergente de triple play por medio inalámbrico y medio satelital. Pero esto ya se está viendo que es una forma más costo eficiente para llegar a esas zonas rurales, para llegar a esas zonas suburbanas, que tal vez en estos momentos no tienen fibra óptica y hacer una conexión de hogar por hogar es sumamente oneroso. Pueden revisar los costos de tirar fibra óptica en Bogotá y el proceso que ha sido de casi de 20 años para llegar a donde estamos en estos momentos en capilaridad de fibra óptica en muchos hogares de Bogotá, y aún así estamos hablando prácticamente la parte alta de los estratos 3, 4 y luego estratos 4, 5 y 6. Digamos, no lo estamos viendo muchas veces en comunidades de estrato 1 y 2. Y el impacto en las industrias. Cada una de estas industrias puede ser muchísimo más costo eficiente. Se puede utilizando el 5G y cualquier otra tecnología para digitalizar el proceso. Esto, por un lado, es maravilloso porque puedes pasar los ahorros a los usuarios, pero por otro lado, va a tener que impulsar o va a tener que obligar a los distintos gobiernos a entrar en ese mercado de reentrenamiento de personas, digamos, porque al final de cuentas estamos hablando de que podemos saber en manufactura, en muchos otros procesos, se hace obsoleto el tener una persona ahí, por eso los planes de reeducación, de reentrenamiento que se están dando a nivel de empresas, a nivel de gobierno, son muy importantes. Digamos, Colombia es por lo menos uno de los únicos países que a través, por ejemplo, del SENA, ofrece reentrenamiento a gran parte de su población, tanto en sus centros del SENA, pero también de forma remota. Las universidades cada vez más están incluyendo temas de tecnología en sus currículum. En este sentido, Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde activamente está intentando modificar el currículum académico de las universidades para poder compenetrar la oferta con esas demandas de mercado. Pero aún así, hay una gran dificultad. No se va a poder cumplir con la demanda de personal técnico a corto o mediano plazo porque primero no se van a graduar muchos. Y por otro lado, la demanda va también a superar la oferta en mercados como Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera, donde se le van a ofrecer oportunidades o puestos que pueden ser más atractivos para los graduados en Colombia. Pero bueno,
tomemos un paso atrás y veamos qué es lo que realmente me está prometiendo ese 5G en términos técnicos. Solamente miren el penúltimo renglón, donde te dice que te va a permitir eventualmente 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Esa es la promesa de 5G. Por eso es que estamos yendo allá. Y ese 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado mayormente van a estar casi todos en zonas donde no vamos a tener injerencia humana. Frost & Sullivan, que es una consultora que muchas veces ha hecho estudios en Colombia, dice que para el 2025 podríamos tener en promedio 20 conexiones a cosas por cada línea conectada a un ser humano. Vamos a ser bondadosos, digamos que Colombia tiene 50 millones de líneas móviles. Si estamos hablando que la proporción es 20-1, estamos hablando de que en lugar de ser un mercado de 50 millones de líneas móviles, es un mercado con todas las cosas de 1.000 millones, 1.050 millones de líneas. Esa es la importancia de 5G y así es, para allá está apuntando y por eso es que le digo, es la plataforma donde de una perspectiva inalámbrica te va a viabilizar todo lo que viene siendo esa transformación digital, independientemente de cómo le estés diciendo, digamos. Pero no todo es magia y esa migración de los dispositivos anteriores, la utilización de estos nuevos servicios avanzados, tienen que responder a una demanda local. Si no se crea esa demanda local, aunque estén ofertados, la gente no los va a utilizar. El ejemplo que me gusta hablar mucho aquí es el caso de Uruguay. Uruguay, cuando uno mira los niveles de fibra al hogar a nivel nacional, estamos que es uno de los países que está entre los primeros 10 a nivel mundial, porque tiene 75-85% de todos los hogares conectados a fibra óptica. Sin embargo, tienes una capacidad de conectarte a fibra óptica a unas velocidades muy grandes, pero la gran mayoría de la población no lo hace porque estima que no necesita esas conexiones tan altas. Entonces, por un lado tenemos una una gran cantidad de hogares conectados a fibra óptica, pero cuando estamos midiendo el uso real y las velocidades en promedio que se emiten en Uruguay por lo que contratan las personas, lo vemos muy por debajo de lo que debería representar esa alta capilaridad de hogares con fibra óptica. Y hablando del tema de Colombia, nuevamente Frost & Sullivan, el crecimiento que se va a tener en ciertos sectores con el Internet de las cosas. Aclaro, estas cifras se hicieron antes de la asignación de espectro que ocurrió en el 2019, antes de una expansión, pero ustedes ven cómo es un sector que ya está en crecimiento, ya está siendo adoptado. Me pueden decir sí, pero cuando está parte de cero, los niveles de crecimiento porcentual son bastante altos, sí, pero mi respuesta va a ser por lo menos se están dando en distintos segmentos que eventualmente van a ser bastante importantes para la población, y al identificar cuáles son los segmentos donde estamos ya de manera incipiente viendo un crecimiento, una adopción y una realización de que el Internet de las cosas es esencial, también los centros académicos como la Universidad Militar de Nueva Granada puede estar identificando cuáles son las áreas donde se tienen que acoplar ese currículum académico, donde se tiene que entrenar a las personas, donde están las oportunidades de investigación y donde también donde a nivel país podemos entrar en ese gran crecimiento. Y la otra cosa que es sumamente importante cuando estamos hablando del Internet de las cosas es que ese modelo de negocio que antiguamente dependía de la presencia de seres humanos,
ya con el Internet de las cosas, cuando estamos esta nueva generación de dispositivos que van a estar conectados, se empiecen a utilizar, eh, vemos que no necesariamente eh, la gran población es lo que te va a justificar ese despliegue, digamos. Si tomemos alguno de los departamentos de Colombia con un ingreso per cápita más bajo. Ahora, calculemos, determinemos cuál es su población. Entonces, que viene siendo identificada con la línea negra diagonal. Ahora, solamente pensando en el sector agropecuario. Olvidémonos de las flotas de mulas que van a estar conectadas. Olvidémonos de aparatos que van a estar midiéndote energía. Olvidémonos de todo lo que se va a poder utilizar en términos de hospitales, de seguridad, etcétera. Solamente hablando de ganado y poniéndole algo que ya con generaciones anteriores existe, que es le pones un chip a la vaca, al cordero, a lo que sea, y mides si está dentro de algunos parámetros preestablecidos de salud. Y si hay no sé, si le da fiebre a una vaca, pues te sale una alerta y puedes ir donde el animal y prevenir o contener cualquier expansión de la infección o de la enfermedad o salvarle la vida. Entonces, tienes un impacto económico inmediato. En términos de seguridad, puedes detectar si hay un mínimo temblor en una mina, que es un tema muy, muy doloroso cuando estamos hablando de la situación de los mineros en Colombia. Eh, También podemos ver cuáles son los elementos que tiene el terreno donde estamos sembrando esas papas, esa cebolla, donde necesita agua, necesita fertilizante, etcétera. Pero acá lo importante es ver que cuando empezamos a ver el número de chips que se podrían estar conectando, no sé, en el Bichada, Casanare, Arauca, Córdoba, vemos que ya se vuelve un poco más atractivo por la cantidad de líneas que podrías tener conectadas, empezar a desplegar redes inalámbricas fijas para atender zonas bastante puntuales. ¿Por qué? Porque la estructura financiera de una red inalámbrica para servicio fijo es muchísimo menor que una para servicio móvil, pero también, y se podría estar justificando todo este tipo de desarrollo. Y se podría repetir en cualquier segmento económico del país para empezar a ver cuál es el potencial de crecimiento, temas de seguridad, temas de energía, las mismas grandes empresas, los tres grandes puertos que tiene Colombia en el Mar Caribe. Todo esto son oportunidades que se pueden dar para mejorar la conectividad, pero también mejorar los servicios e empezar a dinamizar todo lo que viene siendo el mercado de telecomunicaciones colombiano. Obviamente necesitamos espectro radioeléctrico. ¿Cómo está Colombia en la asignación de espectro radioeléctrico? Bueno, está sobre el promedio. Existen unos parámetros publicados por las Naciones Unidas por allá para el 2012-2013, donde se decía que había que haber alrededor de 1960 megahercios asignados en un país para que la banda ancha inalámbrica pudiera crecer sin ningún problema. Es obvio de que casi ningún país del mundo lo logró, y la meta era 2020. Lo importante es no que se asigne, sino que cuando se asigne sea un precio razonable que sí ofrezca incentivos a los operadores para desplegar infraestructura, que las reglas sean bastante sensatas. Digamos, estamos hablando de infraestructura inalámbrica móvil, que con frecuencias bajas, con una antena puedes cubrir un área muchísimo más amplia que si lo haces con una antena en bandas altas, digamos. La proporción puede ser de 30-1, digamos. No es lo mismo cubrir una zona de 12 kilómetros cuadrados con una antena que poner 30 o poner 50. Y a nivel latinoamericano, así están los procesos en estos momentos, digamos. Así estamos en América Latina, así es donde vamos a estar. Es importante
resaltar que si ustedes están viendo esta lámina, acá que las bandas milimétricas, que son esas bandas altas que se está utilizando en Uruguay, está utilizando en Islas Vírgenes, se está utilizando en Puerto Rico, que se utiliza en Corea, que se utiliza en Japón, en Estados Unidos, para ofrecer servicio de 5G, todavía está en estudio en muchos de los países de la región. El único país que ya ha asignado espectro en bandas milimétricas viene siendo en estas alturas Chile. Acá en este cuadro solamente van a poder identificar a Brasil como el mercado que tiene como objetivo hacer esa asignación de espectro este año. Los demás están en estudio. Colombia no es, no es la excepción y se están estudiando este tipo de bandas milimétricas en el país. Y aquí está lo que les decía, con una antena en 700 MHz puedes cubrir más de 10, unos 10, 12 kilómetros cuadrados. Sin embargo, una de alrededor de AWS, para cubrir la misma cantidad, va a necesitar 3 a 5 antenas. Ahora, y esto es hablando de 2100 MHz o 2,1 GHz. Ahora, imagínense cuando estamos hablando de 26 GHz. Y ese es el problema. Por eso es que es importante que la gente que hace las decisiones de política pública entienda cuál es el aspecto técnico de las telecomunicaciones para que no digan, bueno, voy en banda de 700, en banda de 2100, en banda de 2,5 GHz, le ponía estos requisitos de cobertura y que vengan con una de 28 GHz o de 42 GHz y decir, bueno, me tienes que cubrir toda una ciudad. No va a pasar, entonces ese proceso va a estar vacío, nadie te va a adquirir ese espectro. ¿Por qué? Porque el espectro de bandas milimétricas va a ser mayormente para descarga, para ofrecer gran conectividad a esos centros de alto tráfico. Por ejemplo, digamos, está los mismos puertos que había dicho en la zona atlántica de Colombia, los 3 puertos donde... ¿Por qué? Porque los bloques en las bandas milimétricas, en lugar de ser los típicos bloques de 30 MHz, 40 o 50 MHz que teníamos en bandas bajas o bandas de 3.5 para abajo, cuando estamos en bandas milimétricas te estamos hablando de bloques de 200, 400, 800 y aún más. Por eso es que es tan importante saber cuál es la cualidad y saber cómo se debe utilizar a cada banda. No es lo mismo exigir que en una zona rural de Leticia se utilicen bandas milimétricas para dar conectividad y realmente no tengamos a nadie que la use. Es una pérdida de fondos que va a ser muy poco atractivo ese proceso de asignación de espectro. Y ya en América Latina hemos tenido procesos donde operadores empiezan a participar en una asignación de espectro y a mitad de la asignación se salen porque dice, a mí no me resulta atractivo. En otros mercados tenemos un operador donde ya ha decidido regresar todo su espectro porque los costos son excesivos. Entonces tiene que haber un diálogo continuo entre el sector privado y el sector público para llegar a un acuerdo donde nos beneficiemos todos. Y si le había dicho que en bandas bajas, más o menos de menos, y medias, le había dicho que la recomendación era 1960 MHz para poder dar cobertura, y nunca llegamos. Para espectro en bandas milimétricas, sí tenemos bloques de hasta 800 o más. Las necesidades en zonas urbanas y densamente urbanas fluctúan entre 11,4 y 18,7 GHz. Eso es el espectro adicional. Por eso es que cuando estaban viendo los procesos de asignación de espectro, y se lo muestro acá, vean la cantidad de espectro que está prometiendo Brasil en su próxima licitación, 3.700, en contraste con las cantidades de espectro que están prometiendo los otros países en estas bandas bastante bajas. La gran diferencia de Brasil viene siendo esa banda de 26 GHz, donde los bloques son bastante extensos. Y bueno, les he estado hablando mucho acerca de cuál es la situación en América Latina, pero digamos, el barrio es mucho más amplio. Digamos, cuáles son las características que tiene ese Caribe, sobre todo
en Colombia, que tiene un departamento bastante caribeño, que está más cerca de Centroamérica de Colombia, y San Andrés, Providencia, comparten muchas de las características que tienen los mercados del Caribe, que realmente la parte continental de Colombia no posee. Digamos, eh, la primera riqueza o la primera dificultad o la primera este, característica del Caribe es su diversidad. Tenemos más de 30 mercados, más de 6 idiomas oficiales, no oficiales. Tenemos varios dialectos mucho más amplios. Tenemos países que van desde 15.000 habitantes, menos de 15.000 habitantes, a países que tienen más de 10 millones. Entonces, tenemos un antecedentes políticos y culturales completamente distinto por su historia colonial, digamos. No es lo mismo ver cuál es el marco jurídico de las Antillas francesas que empezar a considerar las Islas Caimán. Lo que sí estamos viendo en el Caribe es algo bastante usual. Y es algo que también se ve a nivel nacional en Colombia, es esa asimetría en la adopción de tecnologías de información y comunicaciones, pero también vemos, al igual que en Colombia, al igual que en Brasil, al igual que en Perú, Costa Rica, un interés del gobierno en comenzarse a enfocar en los servicios verticales para mejorar su economía, mejorar su posicionamiento a nivel global, digamos. Estamos hablando de que la discusión va desde el centro financiero hasta destinos turísticos inteligentes, con todas las repercusiones que esto va a tener en el Caribe. Digamos, en el Caribe tenemos mercados donde la toma de decisiones en relación a infraestructura de telecomunicaciones no siempre es local. Tenemos una diversidad de territorios que son parte de otro país, San Andrés, Providencia, el departamento de San Andrés, eso es bastante claro, pero también tenemos las Antillas, los departamentos de ultramar de Francia, Martinique, Guadalupe, la Guyana Francesa, San Bart, también, pero también tenemos algunos mercados como Bonaire, que son parte del condado de Holanda de los Países Bajos. Obviamente, también tenemos algunos mercados que son territorios británicos y otros son territorios estadounidenses. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la decisión de espectro no se toma localmente. Muchas veces la formación de las personas exige la migración de quienes viven en estos territorios a otros lados a buscar una educación universitaria, y desafortunadamente muy pocos regresan. Entonces, muchas veces hay una gran necesidad de una actualización de los planes académicos para incluir las TIC. Y obviamente, estamos en una zona tan diversa como viene siendo el Caribe, tenemos algunos efectos que son muy comunes en los países del continente, y es esa interferencia que vas a tener en la zona fronteriza. Digamos, en el Caribe tenemos dos islas que contienen dos países distintos. Una es la de San Martín, con su parte francesa y su parte holandesa. La parte francesa es un departamento de ultramar francés, la parte holandesa es totalmente autónomo y toma sus propias decisiones. Y luego tenemos República Dominicana, Haití. Lo que sí también tenemos en el Caribe es que la proximidad entre una isla y otra es tan y tan corta. Aparte que con el agua tienes un repetidor bárbaro para potenciar la onda de cobertura del espectro radioeléctrico, pues tienes unos niveles de interferencia bastante fuertes, digamos, en la isla de San Kitts, la isla de Saba, con San Bartolomeo. Cuando estamos hablando, si vamos ahora a lo que te estaban diciendo, bueno, mira, tengo el volcán en San Vicente y Granadinas, pero a veces, dependiendo de la frecuencia que se esté utilizando, algunas me pueden llegar a 3 islas más abajo en Dominica. Entonces son temas y desafíos que hay en el Caribe, y por esto, cuando estamos hablando de las islas del Caribe, al momento de adoptar nuevas tecnologías, las justificaciones son distintas. Lo mismo que vemos en el resto de América Latina, digamos. La bandera alta más grande con la estrella roja es la de Aruba. Aquí el operador
estatal lanza la tecnología porque históricamente ha sido uno de los operadores más innovadores a nivel Américas. Ellos lanzan tecnologías cuando a veces gran parte de los Estados Unidos o de Canadá ni siquiera tiene la tecnología. En Antigua y Barbuda, que es la que tiene el sol sobre el triángulo inverso azul y blanco, tienes un operador inalámbrico que compite contra un operador fijo que también tiene servicios móviles que estatal y lanzan 4G en ese momento para hacerse muchísimo más atractivo y diversificar su oferta con servicios inalámbricos fijos. En la esquina inferior izquierda tenemos Bahamas, donde el operador estatal sabe que le va a llegar competencia porque van a abrir el mercado y entonces lanza la nueva tecnología para dificultar al nuevo operador incrementar esas barreras de entrada. Y quedan las Islas Vírgenes estadounidenses, que tiene operadores que responden a la estrategia nacional de despliegue de infraestructura de los Estados Unidos, y por eso muchas veces vemos que Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses lanzan nuevas generaciones de tecnología muchísimo antes que el resto de la región. Y es por eso. Y usualmente son aquellos operadores que están en estos dos mercados, que también están en el mercado continental de los Estados Unidos y que lo consideran parte de su estrategia y su pisada, y siempre las incluyen usualmente en la primera fase. Esto es teniendo en consideración que Puerto Rico e Islas Vírgenes, al momento de asignar espectro, el gobierno de Estados Unidos lo considera un solo territorio. Y otro aspecto que es sumamente importante, y esto aplica a cada uno, es esa infraestructura internacional. La gran cantidad de salidas internacionales que puedas tener para sacar todo ese tráfico va a ser un elemento clave para la oferta más barata de servicio, digamos, cuando tienen. Es una cuestión bastante básica. Mientras más competidores ofreciéndote un servicio, más barato te lo van a dar. Cuando eres el único ofreciendo el servicio, puedes incrementar el precio porque oferta y demanda. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar cuando estamos hablando de por qué las tarifas de un servicio en una isla del Caribe son tan altas en comparación con una isla muy cercana. Digamos, y lo mismo pasa en Colombia, porque los servicios los tengo muchísimo más baratos en Bogotá que en el Chocó. Digamos, va a depender de la infraestructura que tengas colocada y va a depender de qué tipo de infraestructura tengas colocada. Y esto es sumamente importante al momento en que estamos hablando de costos de infraestructura, cuando estamos hablando de planes de digitalización y cuando queremos meternos a ofrecer servicios en una pandemia como de educación, digamos. Tenemos una realidad que en los Andes, digamos, peruanos, en el norte de Santander, tenemos profesores de primaria ofreciendo servicios de educación a los niños por medio de teléfono prepago, ya sea por WhatsApp o ya sea por mensaje de texto. Es una realidad. Sí, la tecnología facilita, pero no todos estamos en esa nueva realidad donde desde mi casa, con la comodidad de un portátil, puedo tener servicios audiovisuales que me hacen entender todo muchísimo más fácil. Tenemos solamente un teléfono, tenemos 3 niños, y este teléfono también es parte vital del trabajo de las personas. Eso hay que considerarlo cuando estamos hablando de desarrollo, cuando estamos hablando de políticas públicas para mejorar la situación de vida de las personas. Y por eso vamos a hablar un poquito, para ya cerrar, de cuál es el impacto del COVID en los objetivos de desarrollo sostenible del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, incrementó la pobreza, incrementó la inequidad de género, incrementó la violencia en contra de la mujer y la brecha digital se ha exacerbado. ¿Por qué? Porque quienes tenían comunicaciones han sabido utilizar han sabido mantenerse en cierto tipo de normalidad que muchas de las personas no han tenido. Esto teniendo en consideración que ningún país de América Latina, con la excepción de Uruguay, pudo hacer una transición a la educación en línea gracias al COVID durante los periodos de cuarentena. Digamos,
Y esto en Colombia te deja un mensaje bastante claro. Regalar tablets, regalar portátiles sin un plan de desarrollo sostenible a largo plazo no te sirve para nada. Si hay un país que ha regalado tablets, que ha regalado portátiles, que ha hablado mucho en términos de entregar equipamiento a las escuelas públicas rurales, ha sido Colombia. Y sin embargo, durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que falta logística, falta software, falta entrenamiento, falta el uso a los docentes, también faltan las reparaciones, falta muchísimo. Bien, y obviamente el panorama regional, aquí lo dice, incrementó mucho la pobreza. Y en países que no tomaron medidas para amortiguar el impacto del COVID, la pobreza ha incrementado en 2 dígitos. Aquí, según un informe de la CEPAL, publicado en la primera mitad de marzo de este año, que está disponible en la página de la Comisión Económica para América Latina, van a ver que Nicaragua, Guatemala y México han incrementado los niveles de pobreza de una forma increíble. 10 puntos porcentuales para México, rebasando más de la mitad de la población, pero 11 puntos porcentuales en México en un sistema de pobreza extrema. ¿Sabe? O sea, tenemos el porcentaje, todas las ganancias que estuvimos obteniendo en América Latina en los pasados 20, 30, 40 años, se han ido en un año. Y esto hace fuerza repensar las estrategias de desarrollo, imponiendo el uso de las tecnologías, porque si hay que buscar el vaso medio lleno, el COVID ha logrado que la gente se dé cuenta de la necesidad de estar conectado. El Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que por cada mes de la pandemia equivale a una concienciación de las personas, una evolución de las personas acerca de la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones, equivalente a lo que se hubiese dado en un año. Digamos, hemos avanzado un par de décadas en términos de la evolución del consumidor, en términos de cómo percibe la importancia de las telecomunicaciones. Ahora el trabajo es llevar esas telecomunicaciones a los sectores más vulnerables del país. Digamos, teletrabajo. Digamos, cómo impacta el COVID y cómo podemos utilizar las tecnologías y por qué estamos viendo planes donde se está fomentando llevar las tecnologías de información y comunicaciones a zonas rurales. Pero nuevamente he dicho, una cosa es la cobertura, la otra cosa es los dispositivos y también habilitar el uso de estos dispositivos para objetivos de desarrollo con capacitaciones, con software apropiado y sobre todo informar a las personas que existan. Digamos, podemos tener el mejor plan de gobierno electrónico, la mejor plataforma de gobierno electrónico, pero si nadie la conoce, nadie la usa. Entonces, cuando estamos hablando en Colombia, pre-COVID, según el DANE, nos teníamos al 22% de la población viviendo a niveles de pobreza. Obviamente esto ha empeorado con el COVID. Si nosotros vamos a ver usuarios únicos, o sea, cuando realmente contamos cuántas personas tienen un celular, vamos a ver que el número ya no es sobre 100% de penetración. Estamos hablando de números de 65, 70, 75% de las personas. Una cuarta parte no tienen teléfono. Sí, es cierto, hay gente que está enferma, hay gente que está en las cárceles. Hay un montón una gran parte de la población tiene menos de 5 años. Hay gente que sinceramente no le interesa tener un celular y eso acerca, pero cuando analizamos más de cerca esas personas que realmente no tienen celular, vamos a ver que hay una correlación indirecta en términos de su ingreso per cápita anual. Y si nos vamos a los departamentos más pobres de Colombia, el Baupés, Casanare, etcétera, vamos a ver que esta situación de personas que no están conectadas es muchísimo mayor que lo que vamos a ver, que no sé, en Antioquia, por ejemplo. En la educación,
no es tan solo reacomodar la educación para hacerla más masiva, para incorporar toda la parte de lo que vienen siendo las tecnologías de información. Uruguay con su plan Ceibal, bien o mal, ha sabido establecer todo un esquema logístico donde se da desde reparaciones y reemplazo de los computadores hasta entrenamiento a los maestros, que se da también software educativo, eh, que ha permitido, como había dicho anteriormente, que Uruguay pueda responder. Pero, digamos, conozco un caso en Norte de Santander, digamos, donde un profesor de primaria tiene que usar WhatsApp y lo complementa el WhatsApp imprimiendo de su propio dinero páginas de material que deja en la escuela para que las personas la puedan ir a buscar y recibir los comentarios de los niños. Y entonces una de las preguntas, el desafío que tiene esta persona es cuando la familia no puede hacer la recarga de ese celular porque es muy costoso y estás impactando negativamente la educación. Eso es a los niveles más básicos. A niveles más altos, tenemos todavía la creencia en algunos lados de que estudiar a distancia, estudiar a, por computador no es lo mismo. Y, por ejemplo, y aquí les doy el ejemplo de la Universidad de San Francisco de Quito, donde si un estudiante decide hacer un posgrado y más del 15% de sus créditos son en línea, el diploma le dice, este es un diploma en línea y los futuros empleadores lo van a discriminar. No es tan hay que ver la educación muchísimo. Gracias a Dios, en Colombia se están haciendo esfuerzos muy positivos para de forma transversal empezar ese diálogo entre el Ministerio de Telecomunicaciones, de tecnologías de información y comunicaciones con los ministerios de salud, con los ministerios de educación. Tenemos en Bogotá la creación de un centro de humanismo digital que están buscando y se está estudiando todo este fenómeno para ver cuáles son las mejores prácticas que podrían ser amoldadas a las necesidades de todos los colombianos. Y obviamente, esta es alguna de las medidas que hicieron en Colombia para el COVID, que es monitorear el tráfico de toda la red y asegurarse de que aquellos centros de primera necesidad siempre estén conectados. Bien. La pregunta, y esto ya lo mencioné varias veces, no es tener acceso, sino cuál es el tipo de acceso. Si tú eres un usuario y te puedes conectar a 80 megabits por segundo, vas a tener ciertas facilidades que una persona que tenga una conexión de 512 kilobits por segundo no va a tener. Vas a poder utilizar aplicaciones o software que esa persona no va a poder tener. Entonces, es sumamente no tan solo decir tengo acceso a Internet, pero qué tipo de acceso. Sobre todo cuando estamos hablando de hospitales, cuando estamos hablando de escuelas. No es lo mismo que yo tenga una conexión de 20, 30 megabits en mi casa, donde usamos un solo computador, que le digas que tiene una conexión de 30 megabits por segundo, una escuela con 200 niños. Hay que acoplar las cosas según las necesidades que tenemos. Y obviamente no es tan solo, y esto no me canso de repetirlo, no es tan solo darle el acceso, sino darle el entrenamiento, sino ver que los dispositivos se estén utilizando, ver que las personas sí comprendan que hay un beneficio directo en utilizar las nuevas tecnologías, pero esto va a ser mayormente dado por la guía que se puede dar muchas veces por el sector público o por el sector privado. Nuevamente, esto es un tema tan complejo que se necesita el protagonismo de los centros académicos, pero también que se inserte en esta discusión de los centros académicos al sector privado, la sociedad civil y también a las autoridades de gobierno. Nuevamente, lo importante es que es imposible pensar que alguien que ha vivido los últimos 12, 14 meses no pueda entender lo importante que son las telecomunicaciones. Eso es el vacío medio lleno y es bastante claro que queda muchísimo trabajo por hacer. Ahora, ya para concluir, me parece que la reflexión principal que vamos a tener es controlar expectativas.
Para redes de 5G o para mismas redes de cuarta generación, la fibra óptica es esencial. El espectro radioeléctrico es esencial para poder hacer esa red, para poder llevar esa conectividad de velocidades bastante altas, que permita también toda una migración de la gente que estaba en la segunda y tercera generación para pagar esas redes que consumen dinero a los operadores y permiten a los operadores relocalizar esos recursos para continuar creciendo su red. Las TICs, las telecomunicaciones, son esenciales para el crecimiento económico de un país. Es tema de desarrollo nacional, desarrollo social, desarrollo económico, es tema de crecimiento comercial. No se puede mirar de ninguna otra parte. Todos los actores, toda la vida va a estar relacionada de forma directa o indirecta con el mundo digital. Por eso es tan importante empezar a poner los primeros bloques de infraestructura para 5G. Aprovechar la existente e identificar de forma costo eficiente qué necesitamos para poder impulsar 5G, siempre pensando que el uso de la cobertura va a depender del precio de los teléfonos, el precio de los dispositivos. Cobertura se usa cuando tenemos dispositivos que se conectan. Como es tema de desarrollo económico, social, pensar en las telecomunicaciones como un lujo, pensar como una forma recaudatoria para cuadrar caja, puede ser muchísimo más costoso a largo plazo. No se pueden ver las telecomunicaciones como algo puramente recaudatorio. Cuando Colombia reforma su ley de telecomunicaciones, coloca esta parte de que no debe ser recaudatorio. Ahora, del texto a la realidad, desgraciadamente no lo vemos así. Y lo que queda es que hay un interés incremental por los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe de impulsar estrategias de transformación digital. Muchísimas gracias. Aquí les dejo la página en inglés de 5G América, 5gamerica.org, el portal de 5G América en castellano con todos los estudios acerca de desarrollo, y también es un repositorio de todos los casos de uso de TIC para fomentar desarrollo, que es brechacero.com. Y luego mi hashtag de Twitter personal y mi blog personal donde escribo de temas de tecnología. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta.